Entonces, no sé si se puede lograr ver, ¿no es cierto? Entonces, este sería en este caso la válvula reguladora de presión. Pero a esto se lo conoce también como la unidad de mantenimiento, ¿ok? ¿Por qué? O sea, en un sistema siempre va a haber presencia de humedad. A ver, vamos a copiar un poquito eso también, digamos, para entenderlo de mejor manera, ¿ya? Esto ya entraría un poquito, digamos, a lo que es, en este caso, el mantenimiento de ese tipo de sistemas neumáticos, ¿ya? Pero vale la pena en este caso llevarlo. Entonces, lo voy a copiar por aquí, a ver, tal vez un poquito más pequeño, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? En el paso de todo esto, o sea, en el aire siempre va a haber humedad. Incluso en Santa Cruz el clima es húmedo, ¿no es cierto? Entonces el aire tiene un porcentaje todavía de mayor humedad. Aquí en Potosí es un poco más árido, entonces hay menos humedad en este caso. Pero siempre va a existir humedad, es decir, siempre se va a formar, digamos, o siempre va a haber acumulación de agua, especialmente en estos acumuladores, ¿no? Aquí es donde se genera generalmente más agua, es decir, empieza a tener agua todo esto y el agua es prácticamente dañino en este caso para nuestros actuadores. ¿Por qué? Va a producir en este caso la oxidación, ¿no es cierto? Porque estamos tratando con agua, el agua es H2O, tiene oxígeno, metal con oxígeno prácticamente significa oxidación. Entonces, es decir, no todo el aire se va a ir ahí, ¿no? Obviamente, pero va a pasar por ahí, pero va a pasar en forma de humedad, no en forma de agua, ¿no? Entonces, humedad, casi vapor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos la unidad de mantenimiento, ¿no? Esta es la unidad de mantenimiento. Entonces, estas unidades de mantenimiento vienen ya en algunos casos, ya vienen completos, como en este caso. A ver, voy a copiar la imagen. Oh, ya, a ver, ¿dónde está? Copiar imagen. Ya, entonces me voy al Paint. Ya, entonces estas unidades ya vienen en este caso completas. Entonces, aparte, esto también sirve como un filtro secador de aire, ¿ya? Es como un filtro secador de aire. Es decir, prácticamente atrapa la humedad que posiblemente va a pasar por el sistema. Atrapa la humedad para que ese aire pase lo más, digamos, libre de humedad al sistema. Pero obviamente no es perfecto, siempre va a tener sus fallas, algo de eso va a pasar, pero lo tiene en este caso. Lo otro es prácticamente esta partecita que ya sería el regulador de presión. ¿Ya? Entonces nosotros queremos en este manómetro, porque si yo quiero trabajar a 100 PSI, ya, entonces lo puedo configurar esto a 100 PSI, ¿no es cierto? Ahí, 100 PSI. Graduándole con esto, puedo mover la perillita, mover y listo. ¿Dónde está 100? Prácticamente entonces ya está. Es decir, entonces acá atrás puede estar entrando por decir con 120 PSI, ¿no es cierto? De presión, 120 PSI. Entonces, pero yo quiero en este caso que mi aire de instrumentación, incluso más, algunos compresores tienen más, puede estar 170 por aquí, pero mi sistema me han dicho que al final es aire de instrumentación. Ya, yo a la salida quiero 100 PSI, ¿no es cierto? Entonces puedo hacerlo mediante esto. ¿Ok? Entonces para eso sirve, digamos, esta parte de la unidad de mantenimiento. En síntesis lo dicen así, ¿correcto? Entonces no sé si con eso logro hacerme entender. Entonces vayamos al ¿no? Como esto es simulación, obviamente que no vamos a tener presencia de humedad ni nada, ¿no? Esto es, digamos, la simulación es como si fuera algo perfecto, ¿no es cierto? No hay ese tipo de elementos que en la realidad nos pueden llegar a pasar. Entonces, nuevamente, activamos esto y obviamente tiene que ser ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Ya. Podemos, en este caso, complementar ¿no? Podemos complementar ese circuito con el actuador de doble efecto. Entonces me puedo ir para la parte neumática nuevamente, ¿ya? Voy a elegir un cilindro de doble efecto ya también. Entonces puedo elegir eso ahí. Ya, en este caso, como hemos dicho, en este caso, para un cilindro de doble efecto, sí o sí necesito mi actuador, que tiene que ser de 5-2 vías. ¿Correcto? Entonces, 5-2 vías. Bueno, este modelo no, ya que ya es especial, ¿no? Otro tipo de elemento. No, ese no necesito. El primero, el más común. O sea, dentro de las válvulas también de 5-2 vías pueden haber algunos especiales, algunos con retorno de muelle, algunos sin retorno de muelle.
Entonces, hay especiales también. O sea, es para cada uso en este caso. Ya, según bueno, el elemento que quieras controlar, el tipo de válvula, todo eso. Ya, a ver, no quiere. Listo. No quiere conectar. A ver qué pasa. Ya, ahí está. Este otro, no, perdón. Ese no es el escape, ¿no es cierto? Este sí es el escape. Entonces puedo utilizar el mismo aire de instrumentación que tenía aquí, donde estamos. Ya, voy a colocar otra mejor, para que no sea tan largo mi cableado. Listo, ¿no? Entonces tengo mi fuente de aire, mis dos escapes, aquí también, ¿no? Una fuente de aire comprimido y el escape. Entonces, en este caso, puedo hacer un circuito paralelo, ¿no? Eso ya los eléctricos y electrónicos también lo van a entender bien. Puedo generarme otro elemento, ¿no es cierto? Entonces, puedo tener otro switch. A ver, me voy a la parte electrónica. Puedo tener en este caso un switch. Este que voy a utilizar de esta norma, ¿ya? Mira, vienen de diferente, ¿no? Entonces, esto lo puedo conectar ahí. ¿Listo? Y esto a otra ¿no es cierto? A otra ¿A otro contacto? No, a otra salida. Ya, entonces a otra válvula solenoide. En este caso le puedo llamar, ya no, esta es bobina, esto puede ser bobina 2. Ya, bobina 2. Ya no quiere espacios, entonces tengo que colocarle con una barrita, bobina 2. Listo, entonces este ya es mi bobina 2 para mí. Justamente lo conecto ahí, esto también a tierra. ¿Correcto? Entonces, ¿será que va a funcionar? Porque esto tiene un signo de interrogación, ¿no? Significa que no está ligado a ninguno. Obviamente, cerraré el circuito, se va a alimentar, pero no va a hacer ninguna acción, porque no está, es decir, no está linkeado, ¿no es cierto? Esto es lo que llaman el pack. Exacto. Entonces, hay que hacer eso, ¿no? Aquí directamente a bobina 2, aplicar, cerrar y listo. Ahora sí tienen el mismo nombre. Entonces, significa que esta segunda bobina pertenece a esta válvula solenoide 2, ¿no es cierto? Esta primera bobina, bueno, a la primera válvula solenoide. Entonces, ya están linkeados en este caso. Entonces, cuando presiono esto, será la válvula de simple efecto, ¿no? Y cuando presiono esto, entonces tendrá que ser la bobina de doble efecto. ¿Correcto? Ya. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? ¿Qué dice? Positivo. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo hago para que esto se mantenga funcionando? ¿Qué es lo que hago? Es decir, miren, en este caso yo tengo que presionar todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo tengo que presionar. Dejo de presionar y se retrae. Pero yo quiero solamente presionar ahí y que se mantenga presionado en este caso, ¿no? O sea, que el cilindro tenga retraído en este caso. ¿Cómo haría? Escucho sugerencias mediante el chat. Con un Ya, ya. ¿Dónde iría ese contacto auxiliar? ¿Qué dice? ¿Aló? A ver, el chat. En paralelo al pulsador. Correcto, ¿no? Entonces tendría que ir un contactor en paralelo y un relé. En paralelo a un pulsador y un relé. ¿Ya? Entonces, el elemento tendría que ser este así. ¿Sí? ¿Qué dice el otro? Colocando un sistema en paralelo 2 a 2. ¿Ya? ¿Sí? A ver. Ya.
Bueno, para esto hay que crear ¿no? Bueno, hay que crear variables, sí o sí, con esto. Entonces, un poquito, tal vez lo voy a dejar esta parte, pero sí tiene razón su compañero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a dar un arranque, por decir aquí en esta parte, entonces el relé auxiliar tiene que venir aquí, ¿no es cierto? Es decir, lo que se ha pulsado ya tiene que venir aquí. Entonces, pero me dice que cree variables. A ver, voy a tratar de crear variables y para que no se quede en incógnito toda esa parte, ¿ya? Entonces, lo segundo que tal vez quería ir más adelante, pero ni modo, el tema sí lo exige. Esta partecita es el administrador de variables, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aquí puedo crear variables, ¿ya? Generalmente van a ser variables de tipo booleano. Entonces me dice crear nueva variable, ¿ya? Nueva variable yo le puedo llamar a esto, ejemplo, un relé auxiliar, ¿no es cierto? Entonces, relé auxiliar, ¿no es cierto? Sí, relé aus, ¿no es cierto? Y punto. Entonces, puedo colocar eso. Ya he creado esa variable, ¿ya? Esa variable me va a servir en este caso, ¿ya? Entonces, lo cierro. Y si yo quiero dar el nombre a eso, busco y me aparece, ¿no? Relé auxiliar. Aplicar, cerrar. ¿No es cierto? Entonces, ese ya es mi relé auxiliar en este caso. Yo puedo linkearlo esto directamente a bobina, ¿no? Pero no es lo correcto, digamos, hacer en este caso, ¿ya? Pero lo puedo linkear si yo quiero a bobina. Es decir, mira, relé auxiliar puede ser esto, ¿no es cierto? Es decir, cuando se activa eso, puede activarse el otro, ¿correcto? Entonces, obviamente no va a pasar nada, ¿no es cierto? Ya, entonces, puedo asociarlos de esa manera para que cuando funcione esto, inmediatamente también me funcione este otro. Pero aquí me voy a quedar con este, ¿no? Aplicar, cerrar. No, 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 este no. A ver, ¿a dónde lo he asociado? Al relé 1. No, 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 esto estaría mal, ¿no? Esto está mal, me confundí. Esta sería mi botonera, este es mi relé auxiliar y esta sería la bobina. Ya no importa. ¿Qué creen que ha pasado? Lo repito la operación. Ya, miren, está en este caso retraído, ¿no es cierto? Y se quedó ahí. ¿Funciona o no funciona? Va a funcionar, pero va a quedar funcionando. Necesitaría un botón de parada. Correcto, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un botón de parada. Entonces su compañero tiene mucha razón. ¿Dónde tendría que ir ese botón de parada? O esa parada de emergencia, ¿no? Tendría que ser un contacto normalmente abierto o un contacto normalmente cerrado. Con un contacto Normalmente cerrado. Normalmente cerrado. Muchísimas gracias. Ustedes sí que saben, son los mejores estudiantes que he tenido, de verdad. Entonces, un contacto normalmente cerrado. Oh, no. Ya, no quiere. Ya. Listo. Así, ¿no es cierto? Ya. Como ustedes ven, ha funcionado y con esto lo corto, ¿no es cierto? Y listo, hemos solucionado el problema, pero de una manera eléctrica. Es decir, esto sería un control más eléctrico que electrónico en este caso. Pero es casi lo mismo, digamos, en este caso el lenguaje escalera que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Correcto? Entonces, hemos solucionado el problema, ¿no es cierto? Nosotros pulsamos, obviamente tiene que hacer ese trabajo, dejamos, obviamente, solamente con un pulso no me hace la acción. Quiero nuevamente pararlo y listo. Es como arrancar un motor, ¿no es cierto? Un pulsador y listo. Arranque y parada en este caso de un motor. Es lo mismo con un actuador, ¿no es cierto? Arranque y parada en este caso del cilindro, ¿no es cierto? ¿Está todo claro hasta ahí, señores? Sí, ingeniero, está claro. Ya, listo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a irnos a lo más complicado, ¿ya? Vamos a dejar estas dos partes aquí. Voy a borrar todo esto. Lo voy a borrar. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Hemos venido aquí más que todo a aprender un poquito más de PLCs, ¿no es cierto?
¿Y por qué he elegido en este caso este software del Automation Studio? Especialmente porque también tiene un poquito de lo que son la parte digital, ¿ya? No sé si algunos de ustedes conocen, ejemplo, estos símbolos, estos de aquí, estos, ¿no? Entonces, Compuertas ustedes lógicas. también, correcto, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, también pueden utilizar, hacer su propia lógica de control mediante estas compuertas y poder hacer, digamos, un trabajo a esto, ¿no es cierto? Especialmente los FPGAs, que tal vez sería otro tema en este caso, que internamente son compuertas altas. Pero hemos venido en este caso a lo que es la programación netamente. Entonces, pues este softwarecito de Automation Studio les ofrece más posibilidades. Quieren hacerlo de manera eléctrica, lo hacen. Quieren hacerlo de manera digital con compuertas lógicas, lo va a hacer en este caso, ¿no es cierto? Lo quieren hacer en este caso con lenguaje escalera, entonces lo van a hacer. Entonces aquí, en este caso, miren, ahí dice Ladder for PLC en este caso, ¿no es cierto? Es decir, lenguaje escalera para la línea Allen Bradley o para ese tipo de PLCs de la marca Allen Bradley. Entonces aquí están todo lo que más o menos utiliza esa marca de PLCs de la marca Allen Bradley. ¿Eso qué quiere decir? Entonces aquí vamos a poner ya. Ahí le vamos a poner Allen Bradley PLC, ¿correcto? Entonces, estaríamos hablando más que todo este tipo de PLCs. A ver, está un poquito lento mi internet. Es la lógica o el lenguaje que usan desde la marca Allen Bradley. Entonces, eso es lo que tiene, digamos, o lo que ofrece este software. O sea, cómo son sus contactos, sus bobinas, sus timers, sus contadores, sus comparadores, sus bloques de matemáticos, ya para matemática avanzada, para su lógica también, para todo esto, está utilizando de alguna manera el lenguaje que utiliza este software porque se adecua a lo que vamos a ver más adelante. Es decir, fácilmente la van a poder lograr entender para poder ir a programar este tipo. Esa es la idea de la marca Siemens. Miren, dicen ahí Ladder for Siemens. Entonces, aquí también un poquito varía, digamos, el lenguaje escalera para los PLCs de la marca Siemens. La lógica no va a variar, pero la sintaxis un poquito varía. Es decir, entonces, en este caso, igual, para los PLCs Siemens, es decir, para esta gama, ejemplo, los 200 son PLCs antiguitos, obviamente, pero bastante funcionales. ¿Ya? A ver, ¿dónde están? Especialmente para esta gama. Para este tipo de PLCs de la marca Siemens, entonces, su lenguaje escalera, digamos que también lo tiene, digamos, en este caso, el Automation Studio, para que ustedes puedan programar bajo las herramientas que tienen para poder programarlos ya, pero con su propia sintaxis de los PLCs de la marca Siemens. ¿Correcto? Entonces, es por eso que he elegido este tipo de software. Y es lo que vamos a empezar, digamos, con la lógica escalera de los PLCs de la marca Allen Bradley. ¿Ok? Ingeniero, disculpe una preguntita. El PLC que está Adelante. nombrando ahorita, Ya. la misma lógica puede ser para el PLC Siemens Logo. Si por yo tuviera un PLC Logo, porque el PLC que usted me está nombrando realmente no lo había escuchado. Yo conozco, digamos, el PLC, el Logo y el ISI. Y en este caso, que vendría a ser para las puertas lógicas, vendría a ser el Logo. Correcto. Exacto, ¿no es cierto? O sea, si has notado en los PLCs Logo, mayormente lo que en este caso programan siempre son con puertas lógicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede adecuar, ejemplo, el Automation Studio para compuertas lógicas en este caso, y programar en Logo, que generalmente el Logo yo también lo he manejado mayormente con compuertas lógicas. Ya PLCs de la marca Siemens como esto ya dejaron, digamos, de lado ese lenguaje y netamente era el lenguaje escalera. Entonces, pero el lenguaje escalera difiere un poquito, digamos, de la marca Siemens con respecto a la Allen Bradley.
pero Automation Studio en este caso te permite utilizar cada uno de esos elementos, ¿no? Ejemplo, lo vamos a ver, mire. El temporizador es, sí, en este caso, de la marca Allen Bradley. El temporizador, en este caso, de la marca de Siemens, o sea, el mismo timer, ¿no es cierto? Es diferente. ¿Me entienden? Miren, es un poquito diferente, o sea, su bloque mismo es diferente. Su funcionalidad también es un poquito diferente. Aquí, ejemplo, miren, la base de tiempo puedo declararla. Aquí tengo que hacerlo de diferente manera. Entonces, en los PLCs verdaderos de la marca Allen Bradley, este bloque es tal como lo están viendo aquí. Y en los PLCs de la marca Siemens, también este bloque temporizador es tal como lo están viendo aquí. Entonces, difiere un poquito el manejo. Es como decir un vehículo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si tú tienes un auto Toyota, caja automática, tienes otro auto Nissan en este caso, también puede ser caja automática, pero va a ser siempre un poquito diferente, aunque funcionen de la misma manera. Entonces, lo mismo pasa con los PLCs. Entonces, obviamente, la lógica no cambia, pero un poquito la sintaxis sí cambia. ¿Ok? ¿Me dejo entender en esa parte? ¿Sí? Ya. Entonces, borramos un poquito esta parte y nos vamos a ir directamente ya para los PLCs, en este caso, de la marca Allen Bradley. Entonces, lo bueno, digamos, de la Automation Studio es que también te permite programar ahí mismo. Entonces, voy a aprovechar, digamos, esto, ¿no? Esto ya sería para poder colocar el lenguaje, en este caso, escalera. Entonces, prácticamente todo mi lenguaje tiene que estar traducido dentro de este bloque, en el room, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer es el mismo ejercicio que hemos hecho hace un momento. Encenderlo teniendo solamente una botonera, ¿ya? Entonces, para que tenga un poquito más de campo, lo voy a colocar por aquí. Más un poquito aquí. Ya. Esto lo voy a recorrer un poquito más aquí. Ahí. Entonces, aquí la última parte, lo que hemos hecho, le voy a colocar la salida. La salida generalmente lo está tomando como bobinas, como coils en este caso. ¿Ya? Entonces, esto lo coloco aquí. Esto lo conecto hasta aquí. Y esto lo conecto hasta aquí. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? No tienen nombres, no tienen tags. Le falta colocar, digamos, nombre a estas variables. Entonces, yo le puedo llamar a esto el botón Start. Entonces, tengo que irme directamente a lo que es aquí, el administrador de variables. Aquí tengo que crear una nueva variable para este contacto y le tengo que llamar, ejemplo, Start, ¿no es cierto? Es decir, el inicio, Start. Entonces, le pongo OK, ¿listo? Quiero otra que va a ser, digamos, en este caso, le voy a llamar bobina, le voy a llamar ese nombre, ¿ya? O lo puedo llamar también solenoide, ¿no? Sabemos que es una válvula solenoide, entonces yo le voy a llamar solenoide 1, solenoide 1. ¿Listo? Entonces, ¿no? Vengo aquí y busco Start. Le pongo Start, le pongo Aplicar y Cerrar. Es decir, este contacto ya ha tomado el nombre de la variable booleana Start. Y esto va a ser el nombre de solenoide. Aplicar y cerrar. ¿Ok? Entonces, esto está con un nombre anterior, ¿no? Entonces no me conviene. Tengo que cambiarlo y tengo que llamarlo solenoide. Aplicar y cerrar. ¿Correcto? Entonces ya ha tomado ese nombre, ¿no? Entonces estamos hablando el mismo idioma, porque ya está linkeado en este caso. Lo hago funcionar. Ahora, ¿será que va a funcionar? Miren, nada que ver, ¿no? ¿Por qué no funcionará? ¿Qué creen ustedes? Ya le he puesto el mismo nombre. Aquí me aparece una manito, pero no me funciona. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué será? Lo siguiente, señores estudiantes. Imaginen que esto es un PLC, ¿no es cierto? Un PLC como lo están viendo en este punto. ¿Será que yo puedo ingresar a su circuitería interna, a su memoria? ¿Será que puedo entrar ahí? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿no es cierto? Porque el equipo, o sea, la lógica está en su procesador y yo no puedo acceder a su procesador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este contacto normalmente
abierto, esta solenoide, es una variable interna, está dentro del PLC, ¿me entiende? Está dentro, no puedo tocarlo así por así. Entonces yo necesito en este caso tener, digamos, de alguna manera, necesito tener una variable de salida, es decir, este PLC que están viendo ahí, tiene también sus entradas digitales, sus salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, entonces fácilmente no voy a poder acceder a su memoria interna, ¿no es cierto? A esa variable interna no voy a poder acceder. Necesito una tarjeta de entrada digital, entonces eso es lo que tengo que crearme en el automation. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, a ver, lo voy a minimizar un poquito esto. Ya, un poquito de ese lado. Ya, entonces lo que necesito en este caso es una variable, pero que sea externa, es decir, el contacto. Entonces, para eso yo me tengo que ir netamente a lo que son la parte eléctrica, ¿no es cierto? La parte eléctrica me tengo que ir y tengo que tomar un switch, ¿no? A ver, voy a tomar el otro de la parte eléctrica. El otro estándar me gusta más. Entonces, switch, contacto, ¿ya? Entonces, a este contacto le voy a poner el mismo nombre del start. ¿Ya? Start. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Con esto estoy asociando este botoncito, estoy asociando con la variable interna del PLC, ¿no? Es como si fuera una entrada, en este caso, ya física, ¿ya? No sé si logro entenderme. Mejor lo voy a colocar un poquito, digamos, en esta parte, ¿ya? A ver, permítame un momentito para que quede claro y no quede con las dudas en este caso, ¿ya? Voy a tomar esto, copiar la imagen y me lo voy a llevar al Paint, ¿ya? Ahí lo voy a colocar, ¿ya? Entonces, este es mi PLC, ¿no? Entonces, no puedo acceder a sus variables internas porque está dentro de la memoria PLC. Entonces, ¿yo qué necesito para esto? Necesito un pulsador, ¿no es cierto? Entonces, aquí tal vez puedo colocar mi pulsador o esta parte. Necesito tener ahí mi pulsador, ¿ya? Entonces, puede estar ahí mi pulsador. Sí, es el símbolo de pulsador, ¿no es cierto? Y ahí están estos bordecitos. Entonces, uno de ellos, ¿a dónde tendrá que ir? Digamos que esta es una entrada digital, digital in. Digital, ¿no es cierto? Ya, digital in. Entonces, y es además, todos, digamos, como estamos utilizando 24 voltios, es en 24 voltios en DC. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se energiza una de las entradas con 24, significa un 1 lógico, ¿no es cierto? Y cuando no hay energía, entonces significa 0 lógico. Entonces, tengo que hacer esto físicamente, ¿no? Es decir, este bornecito tendrá que ir a una de sus entradas, por decir, ya, lo voy a colocar así, ¿ya? Para que se vea de mejor manera. Entonces, digamos que la entrada 0 es el primero, ¿ya? La entrada 0, ahí lo he conectado, listo. ¿Qué necesito? Esto aparte necesita un común, ¿no es cierto? Entonces, este digital input tiene que tener un común, es decir, donde va a ir tierra en este caso, ¿ya? Lo voy a colocar así. Tiene que tener su GND. Es el común en este caso, ¿ya? Así. Entonces, pero aquí tiene que haber una fuente, en este caso, ¿no es cierto? Tiene que haber una fuente de energía. Si estamos utilizando con 24 voltios, entonces tendrá que haber pues una fuente, ¿no es cierto? Y esta fuente va a ser de 24. 24 voltios en DC, ¿no? Esa es mi fuente. Puede ser una fuente regulada que me puedo conseguir por ahí. Entonces, lo he colocado a mi sistema y me está generando 24 voltios. Y esos 24 van a ir ahí netamente. ¿Listo? Y esto obviamente es a tierra, ¿no es cierto? Es decir, esto se tendría que conectar al común de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar, señores? A ver, la pregunta es, cuando yo pulso este botón, ¿qué va a pasar? Esos 24 voltios prácticamente que están yendo, ¿no es cierto? Aquí tengo mis 24. Pulso esto, netamente viaja hasta ahí, ¿no es cierto? Y internamente a la entrada de aquí, interna la 0, entonces va a poner en 1 lógico, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo voy a poner con flechita, ¿no? Entonces, eso va a pasar de lo que estaba en 0 lógico, de 0 lógico, cuando lo voy a energizar, va a pasar a 1 lógico, ¿no es cierto? Es decir, activado. Cuando voy a pulsar este botón, cuando voy a hacer esto, clic, entonces tengo un 1 lógico. Dejo de presionar, tengo 0 lógico. 1 lógico, 0 lógico. 1 lógico, 0 lógico.
¿Se entiende, señores, hasta ahí lo que quiero explicar en esta parte? Sí, se entiende como una programación. ¿No es cierto? Ya, listo. Muy bien. A ver, por el chat también, ¿qué nos dice? Sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Presiono esto y se hace un 1 lógico. Dejo de presionar, es 0. O sea, cuando presiono hay 24 volts a la entrada y eso el PLC lo entiende como 1 lógico. Cuando lo corto esto, hay ausencia de los 24 voltios, el PLC lo entiende como 0 lógico. Eso es lo que quiero que vean, ¿ya? Entonces, en el Automation Studio, como es simulación en este caso, ya no requiere siquiera cablear todo esto, ya lo sobreentiende, ¿me entienden? Esa partecita, o sea, el Automation ya lo sobreentiende que hemos hecho todo este cableado, ya lo sobreentiende, no es necesario colocarnos una fuente, tierra, llevar al PLC, ya no es necesario, ya lo sobreentiende, porque es simulación. Entonces, basta que yo le ponga aquí el Start, en este caso, entonces ya lo entiende que este botón está link. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como ya está linkeado, entonces yo presiono eso y tiene que funcionar, ¿no es cierto? Dejo de pulsar, tiene que pasar eso. Presiono nuevamente y está, ¿no es cierto? Entonces ya no es necesario, digamos, colocar así por el tema de simulación, ya no es necesario colocarle 24 volts. Voy a llevar aquí mi pulsador. Esto va a ir a la entrada, mi tierra más tendré que colocar ahí, entonces ya no es necesario. El sistema, por ahorrar también, digamos, un poco de tiempo, entonces ya lo sobreentiende que estamos haciendo de esta manera. Entonces ya no es necesario colocar toda esa circuitería, ¿no es cierto? Cuando entramos aquí al botón, miren, ya lo hemos relacionado internamente con la variable start. Entonces significa que ya está relacionado, linkeado, se podría decir, o ya hemos creado el tag, ¿no es cierto? El tag significa que están relacionados los dos, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera funciona sin ningún problema. ¿Correcto? Y listo. ¿Qué necesitaría para hacer lo que he hecho de manera eléctrica hace un momento? ¿Qué necesitaría hacer para que en este caso yo pulso esto y esto se quede, digamos, retraído eternamente en este caso? ¿Qué necesitaría hacer? Escucho sugerencias y también por el chat. ¿Nadie se anima? A ver, en el Ingeniero, chat. disculpe una pregunta, una consultita, fuera de la consultita que usted dice. Adelante. Digamos, para todo, tengamos en cuenta o supongamos de que el pulsador que indica ahí adelante, ese, sea un sensor, digamos. Si en nuestro proceso ¿Ya? tenemos 20 sensores, 20 veces hay que colocar ese pulsador, hay que renombrar y todo. Claro, ya con distintas variables. Ahorita lo vamos a hacer para dos variables, ¿ya? Es decir, este pulsador va a ser para controlar este primer cilindro. Otros dos pulsadores vamos a colocar para controlar este segundo cilindro, ¿no es cierto? Entonces, distintas variables para distintos accionadores en este caso, ¿ok? Entonces, en este caso, comenzamos con la programación. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, digamos, en este caso, con lo anterior, ¿no? Lo que hemos hecho con la parte eléctrica, lo vamos a hacer con la parte electrónica en este caso. Entonces, necesito nuevamente contactos. En este caso ya va a ser ya, voy a necesitar un contacto así, de esa manera, ¿no? Paralelo. Voy a conectar esto ahí y lo voy a conectar a esto. Entonces, yo ya no necesito en este caso este, ¿no? Perdón, sí necesito. Entonces, la variable solenoide, entonces, miren, ya está tomando forma nuestro programa, ¿no es cierto? Ya lo estamos haciendo de manera lógica. Y obviamente, ¿no? A ver, lo voy a hacer esto. Y se queda eternamente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesito? Para pararlo no tengo nada, ¿no? Por más que presione, zapatee, lo que sea, no se va a poder hacer nada. Tengo que sí o sí programar en mi PLC, ¿no es cierto? Entonces, como decían sus compañeros anteriormente en la lógica, en este caso, en el control eléctrico necesito, ¿no? Un contacto normalmente cerrado. Entonces, ahí entra esto.
¿ya? Entonces, pero no tiene nombre, ¿no es cierto? Entonces necesito crear una variable en este caso. Nueva variable, y le puedo poner a este caso stop. Le pongo OK, cerrar. Entonces, para mí, este va a tomar el nombre de stop, la variable stop, aplicar y cerrar. Entonces ya se llama stop. Lo puedo hacer correr, ¿no es cierto? Le doy un clic, obviamente, pero como stop no está relacionado con una variable de afuera, es una variable interna del PLC, no puedo hacer nada, ¿no es cierto? No puedo hacer nada, porque esto está dentro del PLC. Entonces no puedo hacer nada, entonces tengo que crearme sí o sí otra botonera, entonces tendré que ir a la parte eléctrica. Entonces me busco switch en este caso. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que generarme un switch normalmente cerrado. Y como les decía, ¿no? No es necesario ya que haga todo ese cableado, no es necesario. El programa ya lo sobreentiende que es una botonera de parada de emergencia, un stop en este caso. Entonces hago doble clic ahí y busco stop. Entonces estoy relacionando esa variable interna con el PLC como si fuera una entrada, ¿no es cierto? Una entrada digital, física en este caso. Le doy clic, se retrae, está bien, y stop, ¿no? Y listo. Nuevamente, start, y nuevamente, stop. Y listo, ya estamos comenzando a programar. Si ustedes lo van a ver de esa manera. ¿Se entiende aquí, hasta aquí, señores estudiantes? ¿Qué dice por el chat? Ok, me dice. Ya, muy bien, gracias. Entonces, continuamos en este caso. Entonces, salidas varias, necesito también varias, ¿no? Entonces, voy a necesitar para el otro, ¿no? Quiero controlar el otro, entonces necesito otro más. Voy a colocar uno ahí, ¿ya? Necesito otra botonera también, ¿no es cierto? Entonces, ya, ahí. Entonces, mi lógica tendrá que cambiar, ¿no es cierto? Es decir, si quiero controlar el otro, entonces tendré que utilizar, en este caso, otro, o aumentar mi programación, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces me voy nuevamente con contactos, otro contacto normalmente abierto, ahí, ¿ya? Voy a necesitar también otro stop, ¿no es cierto? Voy a necesitar también otra bobina, también lo puedo poner ahí, ¿no? Ya, otra bobina, está muy arriba esta, ¿ya? ¿Listo? ¿Qué más necesito? Necesito también poder para que esté enclavado, ¿no es cierto? Entonces necesito nuevamente esto ahí. Listo. Voy a hacer todas las conexiones. Esto con esto, 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 y esto con esto. Listo. Entonces, esto serían las variables para este primer elemento. Entonces, necesito nuevas variables para este segundo elemento. ¿Correcto? Entonces, para eso me voy al administrador de variables. Entonces, tengo que crearme, ¿no? Nuevas variables. ¿Qué voy a necesitar? El primero yo lo he llamado como start, ¿no es cierto? Entonces, que sea el start 2 en este caso. Más abajo, 2 le voy a poner. Listo. Necesito también un stop, ¿no es cierto? Pero este va a ser el stop 2. Stop 2. Necesito también la salida, que va a ser solenoide, pero ya tengo solenoide 1, entonces tendría que llamar este otro nuevamente solenoide 2, ¿cierto? Y listo, creo que solamente eso es lo que necesito, ¿no es cierto? Entonces, darle doble clic aquí y buscar. Este se va a llamar start 2, ¿no es cierto? Buscar, mira, mientras más creamos variables, entonces más se va a llenar. Aplicar, cerrar, esto 2, aplicar, cerrar. Esto va a ser solenoide 2, aplicar, cerrar. Eso como es enclavado, ¿no es cierto? Entonces tiene que venir solenoide 2 también, ¿no es cierto? Aplicar y cerrar. Y por último, ¿no? En este caso, esta nuestra bobina solenoide del cilindro de doble efecto también tiene que tener el mismo nombre, ¿no? De solenoide 2, porque está yendo a ese sistema. Y listo. Creo que nos faltaba, ¿no? Hay que asociar todavía estas botoneras a las variables internas del PLC. Entonces, esto es el start 2. Buscar el start 2. Eso es, aplicar, cerrar. Este sería el stop 2. Entonces,
aplicar y cerrar. Y listo, con eso ya hemos terminado. Entonces, veremos el primero, ¿no? ¿Quiero encenderlo? Obviamente va, tranquilo. Ya, lo detengo. El segundo. También. Lo quiero parar en este caso, o retraer. Y listo. ¿No es cierto? Entonces tengo, digamos, el control para dos cilindros, ¿no? Uno de simple efecto y el otro de doble efecto. ¿Se entiende desde aquí, señores estudiantes? Disculpe, ingeniero, una consultita. ¿Me escucha? Adelante. Esto lo puede hacer Sí, adelante. gráficamente, como lo estaba haciendo con la fotografía del PLC. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Ahora sí. Le decía que esto lo podría hacer así, con ese gráfico, ¿está bien? Ah, ya listo. El enclavado. Entonces, ya. No, pero el enclavado ya está dentro del PLC, pues. Ya está el enclavado. A menos que sea lógica, digamos, cableada en este caso, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tendríamos que hacer un esquemita en este caso. Pero esto ya está dentro del PLC, entonces no podemos hacer nada. Solamente el PLC, no podemos hacer casi nada. Es decir, tu cilindro tendría que estar aquí, de esta manera, ¿no? El cilindro tendría que estar ahí, con toda su válvula solenoide y todo eso, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría su válvula, por decir. A ver, vamos a ver. Ya, digamos que esta es su válvula, ahí lo he conectado al cilindro de doble efecto, y de aquí estaría viniendo su bobinita. Entonces, la bobina hemos dicho que tiene dos bornes, ¿no es cierto? Ya, estos dos bornes están aquí. Entonces, uno de ellos obviamente va a tener que ir a tierra, ¿no es cierto? Sí, sí es de 24. Entonces, la salida, digamos que esto sería un digital output, ¿ya? Digital output, o salidas digitales en este caso, ¿no es cierto? O sea, salidas de relé. Entonces, esto necesariamente va a tener que tener una fuente, ¿ya? Va a tener que tener una fuente, digamos, ahí de 24 voltios. 24 voltios en DC. Entonces, las salidas digitales siempre son de relé, ¿ya? Entonces, la parte positiva, ya lo voy a poner con rojo en este caso, pues la parte positiva, por decir, tendría que ir ahí, digamos, a la salida 0. Y de la salida 0, así que lo voy a trasladar, me está estorbando, ya, me está estorbando, así que lo voy a dejar. Entonces, aquí tenemos un relé, ¿no es cierto? Es decir, va a cerrar y va a abrir, nada más. Entonces, con negrito lo voy a poner la parte negativa, ya, perdón que me venga por este lado. Ya, va a ser muy conflictivo, ya, digamos por este lado. Ya, así. Y en este caso, el relé de aquí cierra y netamente iría. Entonces, aquí hay un relé internamente. Entonces, si yo presiono este botón y la lógica dentro de mi PLC, así, ¿no es cierto? Tac. Y mi lógica dentro de mi PLC dice, presionas esto y netamente tiene que accionar esta salida. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a cerrar el circuito y obviamente la bobina se va a energizar y va a hacer que ya pase el aire y por tanto el cilindro pues tiene que, bueno, salir en este caso, ¿no? El vástago tiene que salir. No sé si esa parte le queda claro o es otra su pregunta. Sí, me ha quedado claro, ingeniero, pero la duda es que tengo es cómo le digo al PLC que haga el enclavamiento. Por eso, como te decía, ¿no? En este caso, para que haga ese enclavamiento, estamos hablando de esto, ¿no es cierto? Entonces, esas variables de salida ya están internamente en el PLC. Si te das cuenta, para que esté enclavado, esta salida solenoide está directamente aquí. Ya se está enclavando internamente en la memoria, o sea, en el propio programa del PLC. Esto de aquí adentro, todo lo que está dentro, digamos, del run 1, ya está internamente dentro del PLC. Entonces, el enclavamiento tú lo estás haciendo por programación en escalera. Esto se llama programación en escalera. Entonces, este mismo programa
más adelante lo vamos a ver obviamente en los PLCs Allen Bradley. Lo que estás viendo aquí es lo mismo, es la forma de programar dentro del PLC. Entonces, el enclavamiento está internamente, porque estás tomando esta misma señal de salida, lo estás tomando internamente aquí, y ya se está haciendo el enclavamiento. Ah, ya, entonces esto me dice que es lo mismo que se va a hacer en la programación del PLC. Correcto. Ahorita estamos haciendo como un entrenamiento en el PLC de la marca Allen Bradley. Lo que está puesto, Ok, te ok. repito nuevamente, todo lo que está aquí adentro, dentro del Room 1, ya es programación, ya está dentro del PLC ese enclavamiento. Esta botonera ya sería, como en este caso, ya serían los botones de afuera nomás. Y la salida prácticamente, ¿no? La salida, aquí, esto, ya sería lo que estás viendo aquí. Lo que estamos viendo desde este cableadito hasta allá serían las salidas. Entrada versus salida. Entrada versus salida. Dentro del PLC ya está la programación que estamos haciendo dentro del room. ¿Le quedó claro esa partecita? ¿Los demás también? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya, Sí, está listo. claro, Entonces, ingeniero. ok. Entonces, miren, un ejercicio práctico para ya empezar a programar, porque más adelante en los PLCs que estamos viendo de la marca Allen Bradley, la programación es similar, solamente que aquí lo estamos aplicando, digamos, a un sistema neumático para poder entender, pero al final esta es la lógica de programación. ¿Correcto? Ya. Entonces, continuamos. Aparte de solamente, digamos, hacer la programación, de hacer un arranque y un parada, eso se parece más que todo al arranque y parada de un motor, ¿no es cierto? O sea, tienes un botón Start y tienes un motor de Stop y listo. Das un pulso, el motor arranca. Presionas Stop, el motor se detiene. Entonces, casi lo mismo. Entonces, pero solamente aplicado a la neumática en este caso. ¿Correcto? Lo otro, tenemos que aprender a manejar lo que son los timers, lo que son los contadores. Entonces, yo creo que vamos a empezar por los contadores. Ya, los contadores, los bloquecitos, los contadores en este caso, de los PLCs de la marca Allen Bradley. ¿Correcto? Entonces, ya puedo hacerlo aprovechando este ejercicio. Ya podemos tener en este caso contadores ascendentes o contadores descendentes. ¿Dónde creen que necesitamos este tipo de elementos? Un contador. Alguna vez ustedes dicen, o sea, quiero saber el número de arranques de un motor en un día. ¿Cómo podemos hacer eso? Díganme ustedes. O quiero conocer el número que se llama en este caso, cuando el cilindro se despliega, se retrae, despliega, retrae. Quiero saber el número de veces que ha pasado. A veces en los procesos, especialmente en el proceso de estampado, he visto que ahí ellos quieren ver cuántos estampados se ha hecho en el día, ¿no es cierto? Si en este caso deja al operador y el operador le dice, he hecho 100, ¿no es cierto? Pero si en este caso tú lo tienes automatizado y ves que dice ahí 85, tú mismo les reclamas al operador, ¿no? Tú me dices 100, pero aquí la máquina te dice 85. Es que ya, pues una manera de control, ¿no es cierto? Entonces lo podemos hacer de esa manera. Para ese tipo de procesos necesitamos, digamos, la ayuda de un contador. Entonces, como les decía, hay un contador ascendente, es decir, cuenta desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito prácticamente. Bueno, obviamente que no, solamente hasta que se desborde la memoria, ¿no? Y un contador descendente, es decir, tú das un 1000 en este caso, entonces va a ir 999, 998, 997, de esa manera. ¿Correcto? Esto es muy importante también en el campo de la automatización. Entonces vamos a empezar, digamos, por este contador ascendente. ¿Cómo lo programo, no? Entonces me entro dentro del bloquecito y ahí ya tiene algunas variables en este caso, ¿ya? Tiene el preset, tiene el acumulador, tiene banderitas en este caso como es el CU, como el DN, que son banderitas en este caso cuando te dicen, cuando el conteo está comenzando, cuando el conteo se ha terminado, o cuando ha habido un desbordamiento, o cuando quieres hacer un reset, ¿no es cierto? Es decir, tu conteo estaba en 10, pero ya no quieres continuar, quieres hacer un reset, ya haces un reset, entonces ese tipo de variables de entradita, banderitas y todo lo demás tiene, ¿no es cierto? El preset es para colocarle en este caso hasta cuánto quieres que cuente, si quieres que cuente hasta 20, hasta 30, hasta 50, eso depende de ti. En este caso yo quiero que cuente, digamos, hasta 15, ya le pongo 15 y le pongo OK.
El acumulador ya es prácticamente lo que está acumulando. Va a detectar un flanco de subida o un flanco de bajada, entonces él va a decir ya, esto es para mí 1. Al siguiente va a decir 2. Entonces va acumulando todas, o el conteo se va acumulando en esta variable, ¿correcto? CU es cuando prácticamente el conteo ya, digamos, está en proceso de conteo. El DN, la banderita, es prácticamente cuando el conteo ya ha finalizado. Aló, aló. Aló, aló. Creo que se ha filtrado un audio, ¿no? Ya. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces tenemos prácticamente el preset para poder colocar el valor donde queremos, el acumulador, están entre ellos las banderitas y todo lo demás. Entonces le ponemos aplicar y cerrar. Miren, solamente ha cambiado el contador hasta qué número queremos que cuente, ¿no es cierto? Entonces nosotros, a ver, lo vamos a poner este contador, ¿a dónde lo podemos ligar? Lo pondremos en este caso a la variable solenoide, ¿ya? Entonces ya estamos programando dentro del PLC. Entonces necesitamos un contacto. Este contacto va a venir de aquí, ahí. Y esto lo vamos a asociar aquí. ¿Ya? Y vamos a hacer que cuente cada vez que la solenoide en este caso parta allá. O sea, se repliegue en este caso, ¿ya? Entonces lo voy a tomar la misma variable de solenoide 1. Aplicar y cerrar. Entonces estoy tomando la misma variable. A ver, veamos qué es lo que pasa. Entonces yo doy 1. Mire, ahorita el acumulador está en 0. El preset es en 15. Entonces doy el primero. Miren, ya ha cambiado, ¿no es cierto? Es decir, me está diciendo que el cilindro se ha replegado una sola vez. Lo vuelvo a apagar y a la siguiente. Ya ha cambiado a 2, ¿no es cierto? 12. La siguiente. 3. Vuelvo a apagar, ¿no es cierto? Vuelvo a encender. Ya me dice que es 4. Lo apago, lo vuelvo a encender y ya me dice que es 5. Nuevamente puedo prácticamente este proceso repetirlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta el número 15. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera es la que se utiliza en este caso un bloque contador. Lleguemos hasta el 15, sin flojera. Listo, ya estamos por el 11. Ya estamos por el 12. Ya estamos por el 13. 14. Esto tomarlo muy en cuenta. Miren. Tengo 14, ¿no es cierto? Y el preset en este caso es para 15. ¿No es cierto? 15. ¿Qué va a pasar con el último? Si ustedes, esto ya se van a fijar, estos son las banderitas en este caso, ¿no? Las banderitas son como decir, los que señalan, ¿no es cierto? Ya ha terminado este proceso, ya se ha hecho. Es prácticamente, eso es lo que nos dicen las banderas, tanto CU y DN. Y van a ver que DN se va a encender cuando el conteo ya se ha culminado, es decir, ya ha llegado a los 15 en este caso. ¿No es cierto? Mire, ya está en los 15. Ingeniero, una banderita. Adelante. Adelante. En el momento que termine el proceso de contador y la banderita de abajo que dice DN, ¿será que esa me puede energizar directamente a otra válvula? Para que se retraiga igual. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Entonces vamos a decirle en este caso, entonces voy a borrar, digamos, toda esta parte, ¿ya? Voy a hacer en este caso, aprovecharemos esto. Esto yo lo voy a borrar, ¿ya? Lo borro esto. Ya, todito esto lo voy a borrar y solamente voy a rescatar. La variable dn en este caso, ¿ya? Entonces aquí me puedo crear un contacto, ¿ya? Me puedo crear un contacto ahí. Y listo. Correcto. Entonces, dn, tengo que buscarlo. Como tú dices, quiero asociarlo, el conteo se ha acabado. Y una vez que el conteo se ha acabado, entonces quiero que me active al siguiente. Correcto. Entonces, hay que buscar aquí. Hay que buscar de la variable, en este caso del contador, el dn. Justamente está aquí. Miren, nos dice del contador 1, la banderita dn. Entonces, estoy asociándole con esa variable del contador. Y miren, ya lo ha asociado, ¿no es cierto? Con el dn.
Entonces, cuando el conteo se haga, entonces netamente eso tiene que cerrar y obviamente tiene que abrir y este segundo cilindro tiene que activar, ¿correcto? Pero 15 ha sido un conteo muy grande, ¿no? Entonces vamos a bajarle un poquito eso, lo pondremos a 5, ¿ya? Es que me cansa el dedo también. Listo, entonces haremos ese ejercicio. Obviamente estas variables no van a funcionar porque ya no están asociadas a ninguno, ¿no es cierto? No tienen que funcionar, solamente estas están asociadas. Es decir, estas ya están inutilizadas en este caso. Las puedo borrar si yo lo deseo, ¿no es cierto? Entonces haremos ese ejercicio. Entonces, eso ya sería 1, ¿no es cierto? Ya. 2. 3. 4. ¿No es cierto? Atención, ¿no es cierto? Con el quinto en este caso vamos a hacer. Entonces presiono para el quinto, y obviamente, ¿no? Y es lo que ha pasado. Entonces, el contador de esto, obviamente la banderita se ha accionado, esa banderita, digamos que le hemos dado por programación, ¿no? Cada 5 veces que realice el primer cilindro, entonces llega a 5, quiero que el cilindro se active, ¿correcto? Y se activa, ¿no es cierto? Listo, ya he hecho eso, pero ahora, ¿cómo lo retraigo? Miren, yo puedo hacerle un stop, pero sigue accionado, ¿no? DN. ¿Será que se va a quedar así eternamente? ¿Qué tendría que hacer? ¿Será que en algún momento necesito resetear el contador? ¿Un reset? Correcto, hay que darle un reset al contador, ¿no es cierto? Entonces, pero ese reset puede ser también de manera física o también puede ser de manera interna. Entonces, para eso necesito contactores de la marca Allen Bradley, contactores, ¿y dónde está? Coils, ¿ya? ¿Dónde? Aquí está el reset. ¿Ya? Ahí está el reset. Entonces, yo puedo resetearlo esto, ¿no? Y lo voy a asociar con esta variable, ¿les parece? Es decir, esta no la necesito. Puedo tener un tercer pulsador que lo voy a relacionar a esto, ¿ya? Entonces, le voy a llamar, esta misma variable le voy a llamar a este botón. Y creo que este estaba como star 2, ¿no es cierto? ¿Dónde está el star 2? Star, ahí está. Ahí lo voy a relacionar. Aplicar, cerrar. Y esto le va a hacer un reset, pero el reset también está con signo de interrogación, ¿no es cierto? Entonces necesito ir al reset de este contador. Entonces me voy ahí y busco el reset. Justamente como es el único contador, fácil de encontrar. Aplicar y cerrar. ¿Ya? Entonces ya está relacionado, ¿no? Probaremos el programa. Entonces, nuevamente, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Se acciona, ¿no es cierto? Entonces ahora con este botón le he asociado eso, ¿no? Que le dé un reset. Entonces tendría que funcionar. Y obviamente funciona. Se le hemos dado un reset a ese contador. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Señores se entiende. estudiantes. Ok. Una consulta más, a ver. En este caso, es bueno, digamos, en el tema de automatización. Eso va como una pregunta para todos, ¿no? Es bueno que la automatización, en este caso, miren, estoy tomando la variable de salida para que empiece el conteo. 1, 2, 3, 4. Pero es bueno ponerle solamente a la salida. ¿Qué pasaría si este equipo, o sea, la válvula solenoide, se arruina? ¿Qué pasaría? Y yo le doy un start. ¿Ya? Miren, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Miren. Si ustedes se dan cuenta, el contador me está contando 3, 4, pero no está, o sea, el vástago no se está retraendo. Eso en la vida real puede pasar, ¿ya? Eso en la vida real puede pasar. ¿Por qué en este caso? ¿No? Aquí tenemos una válvula, ¿no es cierto? Una válvula solenoide.
¿Qué tal si esta válvula solenoide se queda sin aire? Por más que la bobina se active, ¿no es cierto? Pero no va a hacer ninguna acción por ausencia del aire, por decir. Entonces, prácticamente nos estaría mintiendo, nos estaría dando una falsa señal, ¿o no? Como en este caso, miren, se ha trabado la válvula solenoide, ¿no es cierto? Yo le he dado un start y listo. El sistema me sigue contando, 5, por más que el cilindro no está yendo, me sigue contando. ¿Eso es bueno o es malo para mi sistema? Malo. ¿No es cierto? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Imaginen, ¿no? O sea, en planta, yo mando la señal desde el PLC y listo, le doy en abrir. Y alguien puede decir, no, la válvula está abierta. Pero, sin embargo, en terreno puede ser que la válvula siga cerrada. Y tal vez ha habido una falla en la línea de aire, o se ha trancado esto, o se ha quemado la válvula solenoide. Entonces, eso no me garantiza o sea, el trabajo, no me garantiza. Puedo cometer un error, digamos, ahí, y por eso se puede quemar un equipo. Por ejemplo, aquí esto es es prácticamente agua de enfriamiento hacia el cuello de la bomba. Entonces, si el agua no está pasando, entonces esa bomba se va a ir calentando, calentando, va a haber un momento en que se va a quemar todo la anilla ¿no? de la bomba, y va a ser mi error, y a mi proceso me va a perjudicar. Entonces, de esa manera, estas válvulas que están viendo aquí, tienen sus fines de carrera, ¿ya? Tienen sus fines de carrera, tanto cuando están abiertas y tanto como están cerradas, ¿correcto? Eso es lo que lo tienen que ver. Entonces, esta es una válvula, ¿no? Mira, es una válvula en este caso, la línea flow server. Entonces, pero tiene aquí arriba, ahí, en ese cabezalcito que ustedes pueden ver. Entonces, nos dice ahí, ejemplo, ¿no? Tiene también como ¿no? Un pequeño miradorcito ahí donde tú puedes ver cuando está en verde, está abierto. Entonces, la válvula gira, se pone en rojo y me dice que está cerrado. Ah, ya. Eso es para poder visualizarlo en terreno. Pero aparte de eso, internamente tiene aquí fines de carrera. Tiene fines de carrera. Y esos fines de carrera recién van a la entrada del PLC, entonces con eso realmente garantizas, ¿no? En tu proceso, que realmente la válvula ha abierto físicamente o ha cerrado físicamente. Entonces, Automation Studio también tiene, digamos, ese tipo de sensores, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver eso. Entonces, tenemos que ir a lo que son sensores. A ver, vamos a buscar aquí todo lo que son en la neumática, actuadores. A ver, vamos a buscar ese tipo de sensores, ¿ya? En neumática en este caso. A ver, todo lo que son cilindros, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, actuadores, válvulas, sensores. Justamente aquí, donde dice sensores, listo. Aquí podemos tener sensores en este caso cuando hay fuga, pero no necesitamos eso todavía. Necesitamos sensores de posición mecánico, ¿ya? Es decir, cualquier elemento que lo presiona, en este caso, entonces nos tiene que dar un olor, cerrar el contacto, ¿no está? En neumática también existen sensores de proximidad, ya que pueden ser de tipo inductivos, como les dije en el webinar, ¿no es cierto? Hay sensores capacitivos, inductivos, magnéticos, ese tipo de sensores también utilizados, digamos, aquí para poder detectar. En este caso vamos a utilizar el tipo mecánico. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces esto le voy a llamar Limit Switch. LS1. Limit Switch 1 le voy a llamar. Ok, listo. Eso se llama, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo trasladar aquí abajito. Ya lo voy a hacer coincidir con eso. ¿Ya? A ver, tal vez no se ve muy bien. A ver. Limit Switch 1, ¿ya? Estoy haciéndole coincidir en este caso. ¿Ya? A ver si funciona. Ah, miren. Ese switch, ¿no? Si yo le voy a poner un accionar, miren. Ah, ya, estaba trabado, ¿no? Lo voy a destrabar la válvula. Ya está destrabado. Miren, ese switch se contrae, ¿no es cierto? Significa que en este caso está haciendo contacto cada vez que el vástago, en este caso del cilindro de simple efecto, realmente, bueno, avanzado, digamos, hacia o sea, desplegado en este caso, ¿no es cierto? Entonces, haremos eso, ¿no? Es decir,
lo hemos llamado a esto limit switch 1. Entonces, ya no voy a colocar, digamos, que el contador en este caso ya no dependa de la salida, sino realmente de este switch, que es como un testigo que realmente el cilindro realmente ha salido de su vástago, ¿no es cierto? Entonces, puedo cambiar esto a la variable. ¿Qué nombre le he colocado en este caso? Limit switch. Entonces, buscaré mi limit switch. LSO. Aplicar, aceptar. Ya. Entonces, eso me quiere decir que la señal, ¿no es cierto?, de esto va a venir directamente. Entonces, esto recién va a garantizar que efectivamente el cilindro realmente ha salido, digamos, que su vástago ha ido hacia afuera. Entonces, a ver, lo ponemos en funcionamiento. ¿Ya? Bueno, el cilindro empezó de manera que estaba retraído, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar eso. Miren, ya con eso ya sería 2, ¿no es cierto? Si se traba en este caso, se ha trabado, por decir, ¿no? Se quedó ahí, entonces no tiene que haber ninguna acción, ¿no es cierto? El contador no tiene que contar por ningún motivo, ¿ya? Entonces, si lo destrabamos en este caso, ¿ya? Ahí recién tendría que ser, ¿no? 4. Y 5, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cada vez que el limit switch se acciona, entonces recién me está haciendo ese conteo. Y eso me está garantizando en este caso que efectivamente ese cilindro está haciendo su trabajo. ¿Correcto? ¿Se ha entendido más o menos hasta aquí, señores estudiantes? Sí, se ha entendido, Inge. Ya, listo. Creo que ya es hora, ¿no? Nos hemos pasado. A ver qué dice nuestra señorita, la que coordina en este caso, el curso. Sí, Inge, vamos bien. Si hubiera consultas ahí, pueden aprovechar. Este es el momento. Sí, adelante. Soy todo oídos. Adelante. Inge, ¿Sí? Ariel le habla, Inge. Una pregunta, consulta. Respecto al flanco de subida o bajada, ¿cómo sería notorio esa parte? ¿O es necesario o es imprescindible en la parte de sistemas? Sí, ¿no? En este caso, dentro de los contadores, ¿ya? Entonces, generalmente estos ya están directamente definidos para un flanco de subida, ¿ya? Podemos, obviamente, cambiarlo. Si nosotros queremos, dentro de sus propiedades, podemos cambiarlo en este caso, si queremos que funcione con un flanco de bajada. Pero generalmente, todos trabajamos con un flanco de subida, ¿no es cierto? Pero también se puede, en este caso, digamos, cambiar la configuración de este contador. Si queremos que funcione con un flanco de bajada, lo podemos configurar. Si queremos que funcione con un flanco de subida, también lo podemos configurar. No hay ningún problema en esa parte. Ya, gracias, Inge. Tal vez una consultita más, Inge, si se puede. Adelante, adelante. Respecto a los elementos de protección, tal vez para esta parte de los elementos neumáticos, como lleva ya inductores en la parte de las bobinas, entonces no sé si en la parte práctica ya al armado o la parte de ensamblar ya en el sistema de control se llega a utilizar elementos de protección para no dañar la parte de lo que es el PLC. Ya. En este caso, a ver dónde estamos en la gráfica, ya. El PLC es prácticamente un elemento que fácilmente no lo vas a poder dañar en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Sabemos muy bien que las salidas de cada PLC, o sea, la salida digital en este caso, siempre va a ser un relé, ¿no es cierto? Internamente es una bobina, ¿no es cierto? Es una bobinita final que se activa, pero al final tenemos, no lo estoy dibujando. Ya, entonces siempre vamos a tener ahí un relé. Y obviamente este relé está totalmente aislado, digamos, con la energía extra a 220, puede estar a 110, entonces no lo vas a poder dañar directamente. A menos en este caso que utilices motores de gran potencia. Entonces en ese caso
ya tu contactor será tu elemento de fuerza, ¿no es cierto? Eso más adelante lo vamos a ir viendo con más detalle, porque ahorita estamos hablando de neumática, pero vale la pena rescatar esta pregunta. Si vamos a utilizar equipos de gran potencia en este caso, vamos a necesitar la ayuda contactiva. Entonces, quiere decir que este relé que tiene de salida normalmente el PLC irá netamente a la bobina del contactor de fuerza, ¿no es cierto?, del motor. Entonces, eso va a hacer que también aísle de alguna manera, entonces fácilmente no lo vas a poder dañar. En la parte, en este caso, de entrada de los digital inputs, sí, tal vez vamos a tener un poquito, digamos, de daño, porque directamente está entrando a la entrada del PLC. Pero aún así, eso más adelante también lo vamos a hablar, estos PLC, sus entradas son optoacopladas, ¿ya? Ese término lo vamos a manejar un poquito más adelante, en el otro curso. ¿Qué quiere decir? Que también están aisladas estas entradas, son optoacopladas. Vamos a hablar un poquito de eso, entonces fácilmente no lo vamos a poder dañar al PLC. Entonces, los PLCs industriales, yo les digo esto, cuestan, digamos, tanto un dinero todo eso, porque también vienen con elementos de protección internamente. Entonces, así por así no las vamos a poder dañar porque están acopladas tanto en la entrada y no, pero eso no quiere decir que por eso le pongamos a cualquier tipo de energía que no esté aterrado, que cualquier tipo de voltaje le pongamos, entonces no, también hay que colocarle sus elementos de protección dentro de esto, ¿no? Que no exceda, digamos, el voltaje permitido, entonces ese tipo de cuidado sí lo tenemos que tener ya con un PLC físico, ¿ok? Está bien, Inge, muchas gracias por las respuestas, Inge. Señorita coordinadora. Sí, Inge, ahí no hay más consultas. Ingeniero, disculpe una consultita. Adelante. En cuanto a las salidas, la alimentación del PLC, hay algunos que son alimentación dependiendo, ¿no? Hay algunos que son las salidas, digamos, con 24, desde como está en la imagen de Paint que viste ahorita. ¿Qué normalmente o qué tipo de salida o qué tipo de alimentación se utiliza con normalidad o con más frecuencia, digamos, en lo que es la industria? Ya. Por eso, en la marca de PLCs, por ejemplo, Allen Bradley, ellos utilizan siempre, digamos, 100, que es marca americana, digo, de la de Allen Bradley. Siemens, ejemplo, te viene, si quieres, de 24 de entrada. Si quieres en alterna 110, tanto es. Pero las salidas, las digital output en este caso, son salidas de relé. Entonces ahí tiene te dicen en su propia tarjeta, te dice, digamos, las salidas de este tipo de PLC te van a aguantar, digamos, hasta una potencia, digamos, de 2 watts, 5 watts, por decir, nada más, pero no tienes que exceder eso. Eso significa que puedes encender y apagar un foco, por decir, o también una bobina, todo eso te sirve, pero digamos para elementos más grandes, obviamente tenemos que utilizar ya contactores de fuerza, que eso más adelante, como te digo, cuando ya estemos utilizando motores, o toquemos el tema de motores, variadores de frecuencia, arrancadores suaves, ahí lo vamos a ver con más detalle, digamos, cómo utilizar un relé auxiliar en este caso, o un contactor para elementos de más potencia.